El vampiro es un mito consustancial a la historia de la humanidad. No existe ninguna comunidad humana en la que no se documente el mito vampírico. Es una criatura del folclore que ha existido desde el comienzo de la historia, que cruza los umbrales del tiempo y el espacio. Un ser cambiante, proteico, que aparece en determinadas formas artísticas convertido en niebla, en lobo, un personaje con una capacidad de adaptarse a los tiempos. Cada época, civilización y cultura ha vertido de alguna manera en el vampiro todas sus obsesiones, sus fascinaciones, sus paranoias. El vampiro está entroncado con uno de los mayores anhelos de la humanidad, la inmortalidad, a través de ese líquido sagrado que sabe a la sal primigenia del mar. La sangre aparece en todos los textos sagrados antiguos y fundamentalmente en la Biblia. En el Deuteronomio, la sangre es la vida, for the blood is the life, una frase que aparece en algunos de los grandes exponentes literarios y artísticos sobre el vampirismo que veremos fundamentalmente en la literatura inglesa. El vampiro está muy relacionado con elementos antropológicos, elementos folclóricos, como por ejemplo los entierros prematuros, como por ejemplo también el tema del suicidio, y el vampiro está muy entroncado con la enfermedad. El vampiro es de alguna manera una metáfora de la enfermedad, está relacionado pues con la peste que asoló Europa en la época medieval, con la porfiria, con la anemia perniciosa. Es decir, siempre ha aparecido la figura del vampiro relacionada con enfermedades. Muchos escritores pues o artífices de la cinematografía pues han relacionado al vampiro, ¿no?, con esas grandes epidemias, como pueden ser incluso en nuestra época ya el SIDA, el ébola. Es decir, hay imágenes vampíricas relacionadas con estas enfermedades, ¿no? E incluso, pues es muy curioso porque, aparte de que el vampiro haya existido siempre en todas las culturas, ¿no?, pues, por ejemplo en Grecia como los bricolacas, ¿no?, o en la India como las rakshasas, ¿no?, en otros lugares como upir o vampir, que de ahí viene de alguna manera la etimología de la palabra vampiro, ¿no?, por toda la faz como digo, de la tierra. Es una criatura absolutamente vinculada con nuestra historia personal como seres humanos, ¿no? Pero es muy curioso que hay una eclosión vampírica, más allá de lo propiamente folclórico, en diversas épocas, en diversos momentos históricos significativos. Casi todo el mundo conoce la historia de Vlad Tepes, el famoso Vlad el Empalador, tristemente célebre príncipe de la Valaquia, que en el siglo XIV tenía el nombre de Vlad Drácul, de donde viene el nombre que tomaría Bram Stoker para su famosísima novela. Vlad Tepes era un personaje tremendamente cruel, aunque no hay ningún documento que testifique que bebiera sangre. Otro personaje tristemente célebre es Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, que se bañaba en la sangre de jóvenes doncellas para adquirir juventud e inmortalidad, un personaje que hoy tildaríamos de psicópata. Algunos médicos hablan del vampirismo como una enfermedad en sí, como el vampiro de Düsseldorf, una serie de psicópatas que han ocupado el imaginario colectivo en distintas épocas. Es
muy curioso que luego en el siglo XVIII, que es justo la época de la Ilustración, el siglo de la razón, el momento en el que surgen todos estos grandes enciclopedistas, en Francia, y se extiende por toda Europa, la Ilustración, como sabemos, pues es justo en esta época cuando sobrevienen, sobre todo fundamentalmente por el Oriente, que es esa otra parte de Europa, que todavía hoy sigue siendo other, que todavía hoy sigue siendo otra, diferente, ¿no? Y es en esa geografía, ¿no?, en esa vasta geografía donde aparecen en el siglo XVIII casos, entre comillas, ¿no?, de ataques y epidemias vampíricas. Fue una especie de momento casi, ¿cómo diría?, pues paranoico en cierto modo. De este tema trata fundamentalmente un escrito de un fraile francés, don Agustín Calmet, que en 1746 pues, da a la imprenta una obra sobre un tratado sobre las apariciones, revinientes, vampiros, etcétera, documentando todas estas historias, ¿no? Es un caso muy curioso que el propio Papa en esta época emite una especie de bula y se preocupa por lo que está sucediendo en el Oriente, sobre todo en el Oriente europeo, en todo lo que es la Europa oriental, ¿no?, de hoy en día, y con una gran cantidad de casos documentados, entre comillas, de ataques y epidemias vampíricas. Es también pues, muy significativo que un personaje como Rousseau pues, expresara su creencia en los vampiros. Dice, no hay una historia, no hay un ámbito en el que esté más documentado que la existencia de vampiros, puesto que aparece en todas las tradiciones, aparece en una gran cantidad de documentos, etcétera, ¿no? Por otra parte, Voltaire, ¿no?, en esta época, como sabemos, un personaje tan absolutamente anticlerical, pues identificaba, es decir, hablaba, claro que hay vampiros, existen vampiros, pero son los curas, son todos estos eclesiásticos y todos los nobles que nos roban y nos sacan la sangre. Este es el entramado en el que va apareciendo la literatura vampírica, sobre todo en un entorno eslavo y germánico. Goethe escribe La novia de Corinto, y son muchos los escritores del periodo último de la Ilustración y comienzos del Romanticismo que comienzan a escribir sobre esta figura, como en Inglaterra Keats, con su poema Lamia, basado en unas vampiras del contexto grecorromano. Así surge el vampiro no solo como un ser del folclore o la leyenda, sino como figura artística y literaria. Durante el Romanticismo, cuando había aparecido ya la literatura gótica en Inglaterra y se había extendido por otros países, en 1764 se publica la pequeña novela gótica El castillo de Otranto, de Horace Walpole. Hoy en día no daría ningún miedo, pero dio lugar a otros exponentes literarios de características góticas donde aparecen los vampiros. Dentro de la poesía inglesa encontramos Christabel, el poema inconcluso de Coleridge del año 1798, donde aparecen vampiras femeninas con un cierto tono lésbico que será importante para otros escritos vampíricos más significativos dentro del siglo XIX en la época victoriana. El primer relato vampírico como tal es The Vampire, escrito con Y, no con I latina, The Vampire, de John William Polidori. Este personaje, que hoy en día pues, es poco conocido, excepto pues, para los frikis que nos dedicamos a estas cuestiones, ¿no?, pero es un personaje significativo porque era el médico personal de Lord Byron.
Lord Byron era un personaje tremendamente complejo, en todos los sentidos, y nunca iba a ningún lugar si no tenía un médico que le acompañara, al que atormentaba normalmente con todas sus obsesiones y con todas sus exigencias, ¿no? Cuando Byron tiene como médico personal a John William Polidori, que había estudiado en la Universidad de Edimburgo, había escrito allí una tesis doctoral muy interesante sobre el movimiento de la materia muerta. Y digo esto porque es muy significativo, porque el nacimiento del vampiro como ser literario coincide también con el de otro monstruo, que es el monstruo de Frankenstein, la criatura de Frankenstein. Cuando Byron se encuentra cerca del lago de Ginebra, en un lugar llamado Villa Diodati, es visitado por Percy Shelley y la que luego sería su esposa, Mary Shelley. Es el verano de 1816. Una mala racha de tiempo impedía la navegación por el lago y los invitados de Byron, entre los que estaban también la hermanastra de Mary Shelley y Polidori, dedicaban el tiempo a releer una colección de relatos alemanes llamados Fantasmagoriana. Byron y Shelley propusieron una especie de apuesta a ver quién de todos escribiría el mejor relato de terror. Aquella apuesta quedó para Byron y Shelley en nada, porque empezó a hacer buen tiempo y se dedicaron a navegar, pero dejó muy tocados a dos personajes. Mary Shelley, siempre rodeada de escritores, sentía una gran presión interna por la escritura. Su padre, William Godwin, era un gran filósofo jacobino británico. Su madre, Mary Wollstonecraft, una de las grandes pioneras del feminismo, que había escrito una vindicación de los derechos de la mujer en 1792. Murió al dar a luz a Mary, y eso le quedó muy grabado a la joven aspirante a escritora. Fruto de esta apuesta en Villa Diodati nació uno de los grandes mitos no solo literarios, sino de la cultura popular y de la historia, Frankenstein. Lo mismo sucede con Polidori, que escribe este cuento, este relato breve, The Vampire, en el que realmente aparece un personaje ya, una especie de vampiro aristocrático, como luego sería Drácula, llamado Lord Ruthven, y que es un trasunto muy claro y evidente de Lord Byron. Es decir, de ahí de alguna manera Polidori se está vengando de Lord Byron. Para mal de Byron, este relato se publica en 1818, el mismo año en que se publica Frankenstein. Se publica en Francia con el nombre de Byron, y aquello desata pues toda la ira del aristocrático personaje, ¿no? Pensar que se le puede atribuir una cosa con tan escasa calidad literaria, que por supuesto no tenía calidad literaria. Y entonces escribe a los editores diciendo que retiren su nombre del escrito, de la publicación, y además les manda un fragmento, es decir, que Byron, a pesar de todo, sí que escribió o trató de escribir, en aquel momento de la apuesta, una especie de fragmento de una historia vampírica, que está relacionada en su tema con The Vampire de Polidori, pero que bueno, es simplemente un fragmento que se edita en muchas ocasiones junto con The Vampire, y ahí queda un poco la historia de Polidori, un personaje que oscurecido por todos estos otros grandes artífices de la escritura, pero que tiene el honor, bien logrado, de ser el primer escritor de un relato vampírico, una primera narración vampírica en la historia. A partir de ahí, el vampiro literario se convierte en un mito romántico que continuaría a comienzos de la época victoriana. De 1837 data una obra importante, quizás un centón vampírico demasiado prolijo e hiperbólico, pero interesante en todo caso. Barney, The Vampire, del escocés James Malcolm Rymer, convierte al vampiro en un personaje incardinado con la literatura y la cultura popular.
Este Barney es también un vampiro aristocrático que ya seduce a mujeres y que chupa la sangre de sus víctimas, lo que queda más ambiguo en el Vampire de Polidori. Está escrita por entregas y seguida por un gran público lector, sobre todo femenino, en un momento en el que las mujeres eran las principales lectoras de narraciones y de novelas, consideradas por los hombres como obras menores. Avanzamos ya en el siglo XIX y el siguiente gran exponente vampírico sería Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. En este caso también es interesante ver cómo todos estos autores pertenecen un poco a ese otro lado del imperio, ¿no? Del imperio británico. Rymer era escocés, Le Fanu era de familia de hugonotes franceses, pero irlandés. En 1872 da a la imprenta pues un libro de relatos. Le Fanu es sobre todo conocido porque es uno de los grandes artífices del cuento de fantasmas, que estuvo muy en boga en la época victoriana. Son muchísimos los grandes autores, como Dickens, Elizabeth Gaskell, etc. Es el gran momento del relato de fantasmas, ¿no? Del relato espectral. El mismo año que sale a la luz una gran obra sobre el espejo desde el punto de vista fantástico, Alice Through the Looking Glass de Lewis Carroll, Le Fanu publica In a Glass Darkly, en un espejo oscuramente, donde el último relato no es una historia de fantasmas, sino de vampiros, Carmilla. Es una magnífica obra, uno de los relatos vampíricos más terroríficos. Carmilla es una mujer vampira que ataca a mujeres. La pasión que siente por Laura, la narradora del relato, es clara y evidente, convirtiéndola en una obra de connotaciones lésbicas en la Inglaterra victoriana. Al final, Carmilla es vencida por los poderes patriarcales a través de un exorcismo que vuelve la historia a los cauces debidos en la sociedad de la época. Es un relato magníficamente construido y será fundamental para la aparición de la gran novela vampírica que es Drácula de Bram Stoker. My prince is dead. All is lost without him. May God unite us in heaven. Más ingroviat. Sufletului nu mai poate fi salvat. Este blestemată. Asta e legea lui Dumnezeu. Asta este patarmier pentru apărarea bisericii. Lege nu doar ce faci să le tot el pe tine ca să vedeți.